Webinar organizada por La Opinión de Málaga, Prensa Ibérica y Grupo Z, en el que vamos a intentar establecer el marco, los nuevos parámetros, los nuevos usos y protocolos en los que se va a mover, de hecho en los que se está moviendo ya la sanidad y los centros hospitalarios, en los que hemos venido llamando nueva normalidad o lo que es lo mismo, la nueva realidad sanitaria tras la pandemia del COVID-19. Antes de entrar en materia y de presentar a los expertos médicos que nos van a acompañar en esta mañana, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, Genesis Care, Vitax Sanit Internacional y Hospital Quirón Salud Málaga, que hayan hecho posible la celebración de este encuentro virtual. Una vez que se ha superado el pico de la pandemia en nuestro país, con un esfuerzo titánico de todo un sistema sanitario, que si no colapsó en su totalidad, sí lo hizo en muchos territorios de nuestro país, las miras del colectivo sanitario pasan por la nueva realidad que puede acontecer sobre todo a corto y medio plazo. La sanidad se enfrenta a diversos escenarios sobre los que hoy en día no se posee una guía adecuada de funcionamiento. Lo que se ha demostrado con esta pandemia es que el sistema sanitario español tenía grietas de calado que han provocado su ingreso en la UCI, correspondiendo a las administraciones, a todo el estamento sanitario y en general a todos los usuarios de la misma, reanimarla, darle el tratamiento adecuado para afrontar su recuperación y, por último, darle el alta. Ahora mismo nos encontramos en una encrucijada en la que, por un lado, va a haber una demanda de atención elevada y sostenida en el tiempo, y en la que, por otro lado, difícilmente se podrá mantener la misma organización de la asistencia que se disfrutaba anteriormente. La e-salud, la telemedicina, la dispensación domiciliaria de medicamentos, el aprovechamiento de los sistemas de información para predecir, priorizar y anticipar los recursos, la utilización del Big Data para la prevención de las pandemias. Todos estos aspectos sonaban a ciencia ficción hace solo 3 meses y ahora están en la rampa de salida de los responsables de la sanidad de España y del resto de los países de un planeta al que el COVID-19 le ha cambiado la cara. Dice el refrán que tras la tempestad viene la calma. La calma de la sanidad española se presenta llena de cicatrices tras una guerra desigual contra el coronavirus, que nos ha llevado al límite a todos. Nuestro sistema sanitario empieza a armarse para estar dispuesto para futuras batallas. Es el momento de la nueva organización y de una nueva estrategia. Sin más dilación, quiero presentar a los 2 expertos que nos acompañan hoy en esta charla. Se trata del doctor Jorge Contreras, coordinador médico de Genesis Care y presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Jorge, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy en esta webinar. Buenos días, Julián. Buenos días a todos. Encantado. Nuestro segundo contertulio es José Manuel Martín Vázquez, director médico de Vitax Sanit Internacional. José Manuel, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Julián. Muchas gracias a vosotros por organizar esta webinar. Gracias. Antes de empezar hay que hacer hincapié en que durante la charla o al final, si nos entran preguntas de la gente que está conectada a este encuentro virtual, pues se las transmitiremos a nuestros 2 expertos. Bueno, empezamos el debate. Me gustaría que nos hicierais una reflexión sobre cómo veis vosotros el momento actual al que se enfrenta la sanidad en estos momentos, ¿no? Primero, una visión en general sobre los retos que hay que afrontar, todo lo que se nos viene encima respecto a protocolos, nuevos usos, y luego que os centréis un poco en cómo estáis llevando a cabo en vuestros respectivos centros sanitarios esta nueva realidad, estos nuevos protocolos, estos nuevos usos sanitarios. Jorge, cuando quieras. Vale, pues nada, gracias, Julián. Yo antes de profundizar un poquito específicamente en la situación de Málaga, con las medidas que estamos estableciendo, que se deberían establecer para recuperar esta normalidad o nueva normalidad sanitaria, sí que quiero hacer, como representante de una sociedad científica a nivel nacional y por la responsabilidad que tengo, pues hacer un par de breves consideraciones y luego un mensaje, ¿no? La primera consideración es resaltar la importancia del tratamiento del cáncer, tratamiento curativo, especialmente con radioterapia, y la importancia de mantener el tratamiento del cáncer independientemente de las situaciones, digamos, de pandemia o asistenciales que se puedan producir. Yo quiero, pues como
ejemplo, lanzar un dato muy concreto. En estos momentos, los pacientes oncológicos pueden aspirar a más de un 60 o un 70% de posibilidades de curación de sus tumores, especialmente con radioterapia, un 40%, que esto es un poquito desconocido y que no lo conoce la población en general, y por tanto es fundamental el que, bueno, pues que se mantenga esa asistencia a los pacientes oncológicos, porque es mucho lo que se juegan los pacientes por el hecho de no continuar con su tratamiento. Además, de hecho, hay muchos tratamientos oncológicos que administramos que, aunque por desgracia no puedan aspirar a la curación, sí que tienen un fin paliativo, como puede ser del dolor, de muchos síntomas, que es absolutamente imprescindible mantener independientemente de la situación clínica, ¿no? Esta sería la primera consideración. La segunda consideración que sí que también me gustaría transmitir es que en estos momentos la asistencia oncológica a nivel de España y especialmente de la radioterapia es de una altísima calidad, tanto científica por los profesionales que disponemos, en Málaga por ejemplo, pero también a nivel tecnológico disponemos de toda la tecnología de vanguardia, incorporada tanto en la sanidad pública como en la sanidad privada, para el tratamiento de ultimísima generación de los pacientes con cáncer, ¿no? Y esto, por ejemplo, lo comentaremos luego, pues la tecnología que se dispone para hacer tratamientos muy sofisticados, ¿no? Por tanto, este es el segundo mensaje que quiero transmitir desde el punto de vista de la tranquilidad de los recursos asistenciales que se dispone para la oncología en nuestro país, ¿no? Y ya centrándome un poquito más en estos momentos de tanta incertidumbre que nos ha generado la pandemia del COVID, el mensaje que quiero lanzar es un mensaje dentro de la oncología, un mensaje de tranquilidad. Y este mensaje de tranquilidad, y particularmente esto en Málaga, es decir, que lo tenemos comprobado por cifras desde la sociedad científica, que se ha mantenido la asistencia oncológica, tanto con quimioterapia como con radioterapia, a todos los pacientes con cáncer que lo han precisado. En este sentido, desde la sociedad científica, nosotros lo que queremos lanzar es este mensaje de tranquilidad, porque se ha hecho con unos niveles de calidad muy altos y con niveles de seguridad para el paciente. Y esto es muy importante recalcarlo para que los pacientes no dejen de asistir a estos tratamientos, ¿no? Y luego, otro último mensaje que quiero lanzar, y ya termino con esto mi primera intervención, es que la actividad asistencial de radioterapia, por ejemplo, aquí en Málaga, no solamente no ha disminuido, sino que incluso en muchas situaciones ha aumentado, porque se ha convertido como una alternativa muy eficaz a la cirugía en situaciones clínicas donde pues, no ha podido realizarse cirugía, por ejemplo, en cáncer de próstata, cáncer de pulmón, tumores del cabeza y cuello, ginecológicos. La radioterapia se ha convertido en una alternativa eficaz que yo creo que ha venido para quedarse. Por tanto, mi reconocimiento a los profesionales de la oncología a nivel nacional y sobre todo a nivel malagueño, y recalcar este mensaje de tranquilidad y seguridad a los pacientes porque se ha mantenido la asistencia oncológica. Bien. José Manuel. Sí, bueno, antes de nada, por supuesto, me gustaría dar un pésame en mi nombre, por supuesto, pero en el nombre de toda la familia Vitas, ¿no? A todas las familias que han perdido a un ser querido durante esta desgraciada pandemia, pero al mismo tiempo también dar un abrazo de optimismo, bueno, virtual a través de la webinar que la opinión está realizando, a todas también las familias que han salido, como han tenido familiares que han salido con éxito de esta enfermedad, que afortunadamente son muchísimas más, ¿no? Entonces, por tanto, desde aquí mi recuerdo a estas dos familias, ¿verdad? Bueno, ¿en qué situación, pregunta, en qué situación nos vamos a encontrar en general, ¿no? Bueno, en general, yo me temo que la normalidad, la antigua, me refiero a la antigua, ¿verdad? No a la nueva. La antigua va a tardar en llegar tiempo. Ojalá el tiempo ese sea muy breve, pero por ahora esa normalidad antigua, que es la que todo el mundo desea, ¿verdad? Va a tardar en llegar. ¿Por qué? Pues porque el miedo al contagio se mantiene, el miedo al contagio se va a mantener en pacientes, en la población en general y en los profesionales también. Y por tanto esto va a afectar a todos los ámbitos, sin duda al ámbito de la salud y al ámbito sanitario también, evidentemente. La crisis sanitaria que se ha provocado por esta pandemia y por este diminuto germen, ¿no? Ha dado paso a una crisis económica a todos los niveles y que
Esto obliga, sin duda, por referirnos al sector sanitario, a ser ahora mucho más eficientes que nunca. El nivel de la eficiencia ahora es probablemente el gran parámetro, la gran medida que nos va a tocar vivir con mucha exactitud. ¿Por qué? Bueno, pues porque si hablamos de cifras, en el sector salud, en España el gasto sanitario público son casi más de 70.000 millones de euros. A esto hay que sumar unos 30.000 millones de euros de gasto de la sanidad privada. Por tanto, estamos hablando de un gasto total de unos 100.000 millones de euros. Cuando se habla siempre de un sistema sanitario sostenible, estamos viendo cómo ese sistema sanitario lo hacemos productivo con los recursos más eficientes. Y ahora hay que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque tenemos toda la sensación de que nos vamos a enfrentar a entornos totalmente nuevos, absolutamente desconocidos, donde lo de ayer no servía, donde se incorporan nuevos elementos que van a hacer que la forma de prestar el servicio sanitario en el sector público y en el sector privado cambie. En eso Vitas ya también está trabajando desde hace tiempo a nivel corporativo para ver cómo somos capaces de acercarnos a los pacientes de la forma que el paciente espera que lo hagamos, ¿no? Una de las cosas que sin duda estoy convencido de aquí, de esta situación que hemos vivido, yo creo que todos hemos sacado una lectura positiva, ¿no? Una lectura positiva en el sentido de que nunca más que ahora ha sido necesario y será necesario a partir de ahora que exista una plena y absoluta colaboración y coordinación entre la medicina pública y la medicina privada. Ya no siquiera estamos hablando de lo que tradicionalmente se ha nombrado como colaboración pública-privada. No. Estamos hablando de colaboración, estamos hablando de poner todos los recursos asistenciales que existen en salud, que el sistema sanitario es único, el sistema sanitario es público y es privado, a disposición del paciente. Fíjense, en España más del 30% de las camas son del sector privado. Pero si hablamos exclusivamente, por centrarnos en una situación muy concreta de Málaga, ¿no? En Málaga hay aproximadamente unas 2.200 camas en el sector privado. Y eso supone solamente unas 600 camas menos que en el sector público. Bueno, todos sabemos, son datos que están en todos sitios, que el ratio de camas en Málaga necesita probablemente un análisis. Pero quiero decir que cuando estamos hablando de en qué escenario nos vamos a mover, qué ocurre con esta nueva normalidad en la que nos hemos presentado, es que Málaga, que ha sido uno de los puntos donde creo que se ha gestionado muy bien debido a un histórico de preparación, y también creo que es importante darle un reconocimiento público al Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud y de la Delegación de Salud, que a disposición del sector público y del sector privado han hecho que las necesidades de pruebas diagnósticas hayan sido absolutamente eficientes, rápidas, para que el paciente se encuentre siempre bien atendido y los diagnósticos sean precisos y tempranos. Creo que es justo hacer ese reconocimiento, pero por contra, esta pandemia ha provocado también que mientras que había hospitales públicos que estaban absolutamente desbordados, en Málaga también, y a nivel nacional, a nivel andaluz, sin embargo ha habido muchos hospitales privados con unos recursos excelentes, con una calidad asistencial excelente, donde la capacidad de colaboración, que desde el principio ha sido absolutamente entera, desinteresada, con todos los recursos, con los recursos humanos, con los técnicos, con las camas, con la SUCI, aquí por ejemplo en este hospital y en
Grupo Vitas en Málaga, en el Hospital Vitas Málaga se han incrementado las unidades de UCI, aquí se pusieron 2 unidades de cuidado intensivo, toda la hospitalización a disposición del sistema sanitario, del paciente en general. El 20% de los pacientes utilizan la medicina privada. Este hospital ha tenido una magnífica respuesta ante la situación de pandemia que hemos estado viviendo. Pero decía, ahora en adelante va a ser imprescindible. A veces parece, y lo digo también porque en ocasiones la población, hemos visto imágenes, yo creo que hay que también felicitar a la población en general por el alto nivel de responsabilidad que está teniendo, ¿no? Se nos ha hecho normal ir por la calle con una mascarilla, ir a la playa con mascarilla. Hemos asumido la normalidad y eso es lo que está parando el contagio. Pero, sin embargo, esto va a hacer, o ha hecho, hace que esto, que no es un sueño que ha pasado, es una pesadilla que perdura, esto no se ha terminado. En cuanto se han abierto, en cuanto la movilidad ha empezado a liberarse, estamos viendo todos cómo están apareciendo contagios, que por otra parte son normales, la gente también se contagia de la gripe. Yo creo que hay que ser optimista en esto, pero bueno, el contagio existe. Pero digo, lo que ocurre es que la gente sigue teniendo, los ciudadanos, los pacientes siguen teniendo miedo al contagio. De ahí, como decía el doctor Contreras antes, claro que si el paciente oncológico se ha seguido tratando y las urgencias se han seguido atendiendo y las cirugías urgentes se han seguido realizando, pero esto ha llevado a un incremento importante de las listas de espera quirúrgicas, por ejemplo, en el sector sanitario público. Esto ha llevado también un importante incremento de la lista de espera de todas las pruebas diagnósticas, también en el sistema sanitario público. Después de más de 2 meses sin una opción fiable y segura, porque la gente estaba muy centrada en atender con los mayores estándares de seguridad y criterios de seguridad a todos los pacientes. Y esto va a suponer, o debería suponer, primero, que la colaboración, la organización, para por si acaso aparece de nuevo una nueva crisis dentro de un tiempo, porque este virus está siendo tremendamente errático. No sabemos si este descenso, en el que sin duda el confinamiento ha tenido un factor clave y las mascarillas un factor importante también sigue teniendo, pero no sabemos si la temperatura lo ha condicionado, no sabemos qué va a pasar cuando pase el verano. Y nadie va a perdonar que esa colaboración necesaria que debe existir ahora, en tiempo, digamos, de meseta, donde no hay sobresaltos, debe haber entre la medicina pública y la medicina privada, con la Consejería de Salud a la cabeza, que ha estado emitiendo de forma periódica, en coordinación con el Ministerio de Salud, de Sanidad, los protocolos oportunos que en todas las medicinas privadas se han estado poniendo en marcha. Aquí se ha ido todos a una. Eso va a ser absolutamente fundamental y la medicina privada tiene que jugar un papel importante también en este momento, ¿no? Jorge, ¿cuál es tu visión una visión general sobre el tema? Bueno, yo comparto con lo que ha comentado el doctor Martín Vázquez, de que realmente la nueva normalidad va a ser muy distinta a la normalidad que vivíamos previamente a la pandemia, ¿no? Y esto ha venido probablemente para quedarse con determinadas, digamos, decisiones clínicas a nivel asistencial, ¿no? Si siempre ha sido necesario tener mucha eficiencia a la hora de hacer la asistencia sanitaria, ahora tenemos que reinventarnos porque es mucho más necesario por motivos económicos, por motivos de prevención, por motivos sobre todo de capacidad asistencial, ¿no? Entonces yo en ese sentido, yo soy optimista en el sentido de que, bueno, hemos aprendido mucho de todo lo que ha pasado, independientemente que pueda haber rebrotes que nadie sabe cómo serán y con qué intensidad y con qué gravedad podrán volver a aparecer, pero sí que es cierto que yo creo que todo lo que hemos aprendido nos va a ayudar a tomar una serie de medidas como las que, bueno, nosotros desde la sociedad científica hemos recomendado implementar, y hay un grupo de medidas que yo creo que son muy importantes también que la población conozca desde el punto de vista de lo que sería la asistencia sanitaria. Entonces, lo primero pues sería intentar evitar todas aquellas visitas y todas aquellas consultas que no sean absolutamente imprescindibles, ¿no?
y luego pues esto puede ser, digamos, un motivo de desarrollo del coloquio, pues el tema de la telemedicina. En la oncología específicamente, bueno, pues en oncología nosotros lo que sí que estamos viendo es que gracias a toda la capacidad de desarrollo de la tecnología que he comentado previamente en mi anterior intervención, podemos hacer los tratamientos ahora en mucho menos número de sesiones, ¿no? Por ejemplo, el tema de la radioterapia, específicamente por un ejemplo a la población, que es a lo que yo más me dedico, pues ahora nosotros lo que estamos haciendo es el uso de lo que denominamos hipofraccionamientos. ¿Hipofraccionamientos qué significa? Pues significa que como tenemos aceleradores o tratamientos de radioterapia tan precisos que están, digamos, asociados a un sistema de imagen, que es un escáner, nosotros ahora podemos hacer una radioterapia mucho más precisa y mucho menos tóxica. Pongo dos ejemplos. Clásicamente, un cáncer de mama con radioterapia se ha tratado en 30 sesiones. Eso supone 6 semanas viniendo todos los días al centro. En estos momentos, con esta tecnología que disponemos, podemos hacerlo solamente en 5 sesiones, o sea, una sola semana. Y por poner un ejemplo, en el varón, cáncer de próstata, pues hemos pasado de las clásicas 35, 40 sesiones de radioterapia, que son 7, 8 semanas viniendo a ponerse una sesión cada día al centro, a hacerlo solamente en 5 sesiones, una sola semana. La misma garantía de resultado y menor toxicidad. Por tanto, yo creo que esto va muy en relación a las medidas que han venido para quedarse de intentar ser lo más eficiente posible, como comentaba el doctor Martín Vázquez, pero con la seguridad y con la, digamos, garantía de los resultados que precisan los pacientes, ¿no? En ese sentido, yo por eso digo que soy optimista, porque de la situación tan trágica, tan terrible que hemos estado viviendo, yo creo que hemos aprendido y han venido cosas que vienen para quedarse desde el punto de vista de positividad para el paciente. Me gustaría que pusiéramos un poco el foco en vuestros respectivos centros hospitalarios. ¿Qué medidas estáis adoptando de cara a esta nueva situación que empezamos a vivir, bueno, pues ya prácticamente ya? ¿Cómo están adaptándose vuestros centros hospitalarios a la nueva realidad sanitaria? José Manuel, por favor. Nosotros es un mensaje casi, ¿no? Lo llevamos aquí, ¿no? Bueno, yo creo que lo lleva aquí casi todo el mundo que trabaja en el sector salud, ¿no? Porque el paciente lo que quiere habitualmente son dos elementos claves, ¿no? Uno, seguridad, es decir, cómo me transmite seguridad, tú como médico, tú como organización, tú como personal sanitario para depositar en ti mi situación clínica y para que eso dé confianza, ¿no? ¿Cómo estamos abordando este periodo que también le llaman de transición, ¿no? De transición, ojalá sea de una transición definitiva para volver a la antigua normalidad, ¿no? Pero, bueno, lo bueno que tiene esto, lo bueno que ha tenido esto, en nuestro caso, en el caso de Vitas, ¿no? Y tengo que hablar de esto porque probablemente después abordaremos algo que tenga que ver con esto. Este hospital, Vitasani, al igual que otros hospitales del Grupo Vitas, está acreditado por Joint Commission International, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que es el modelo más exigente en programas de calidad y de evaluación de hospitales. Digo esto porque el Joint Commission desde el año 2017, en su programa de creación de estándares, tiene un curioso estándar que todo el mundo decía, bueno, ¿y esto para qué? No sé si son las guerras nucleares las que nos van a provocar el final de casi todo, ¿no? Bueno, pues ese estándar te obliga, dice que el hospital debe desarrollar, implantar y evaluar un plan de actuación ante pandemias. Qué lejos quedaba en el año 2017 cuando teníamos que poner en marcha un programa para acreditar que esto lo estamos haciendo, qué lejos quedaba de la realidad que íbamos a vivir 3 años después. Bueno, curiosamente en enero del año 2020, y antes de que se pudiese vislumbrar cualquier evento de estas características de pandemia, ¿no? Que nos parecía tan extraño, en este hospital hicimos un simulacro y pusimos en marcha dobles circuitos de atención, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, todo eso se ha después mejorado día a día, sin improvisación, pero dando respuesta
a retos que cada día se van apareciendo, con un nuevo número de pacientes, con pacientes que ingresaban, con pacientes que querían, el que lo necesitaba, venir a un entorno seguro. Y, por supuesto, en este hospital, como en todos los hospitales, también se han puesto en marcha dobles circuitos de asistencia. Pero a mí me gustaría, ya que estamos... esto también es importante, ¿no? Las webinars han venido para quedarse porque son una fuente de conocimiento tremenda y tremendamente, quiero decir, democrática, accesible a todo el mundo, ¿verdad? No selecciona, bueno, selecciona en función del interés que el ciudadano tenga en un tema concreto o en otro, ¿no? Pero digo que hay un doble circuito, el físico, es decir, nosotros hemos implantado dobles circuitos en urgencia. El paciente que ha venido y que viene actualmente a urgencia, no se cruza un paciente que tiene una dolencia, digamos, estándar, no se cruzará nunca con un paciente con síntomas respiratorios, con síntomas respiratorios sospechosos. Ahora todo el mundo sospecha del que tose, es cierto, ¿verdad? Antes la gente tosía y nadie decía nada, ahora toser es un problema, ¿no? Bueno, pues nunca, no se cruzarán, ¿no? Hay circuitos distintos, hay profesionales distintos para atender a pacientes en función de la patología, es decir, pacientes con patología con sospecha de patología respiratoria y pacientes con síntomas de patologías distintas, salas de espera distintas. En hospitalización también se han separado circuitos, en el área de consultas externas hasta salas dedicadas antes a formación, ahora son salas de espera para hacer posible la separación cercana a los 2 metros entre paciente y paciente, pues a la hora de venir a una consulta externa de una especialidad concreta. Quirófanos, hay tomas de temperatura a profesionales, a pacientes, por supuesto cuestionarios, quirófanos especialmente dedicados, en Vita se han programado y se han sectorizado quirófanos en función de la patología para poder dejar disponibilidad en caso de que hubiese que recurrir a un quirófano para un paciente con el riesgo de sospecha de una infección COVID. Se ha hecho también, incluso en hostelería, el sistema de comida, la cafetería del hospital o de los hospitales en Vitas, es decir, a todos estos niveles. Este es el circuito físico, ¿verdad? Pero me gustaría destacar como muy importante, si es que la expresión fuese válida, no sé si será válida, un doble circuito mental. El doble circuito mental es porque muchos, tanto el paciente como el profesional, dicen tengo este problema, un problema derivado de una patología, pero también tengo miedo a contagiarme. Eso está presente siempre. Por tanto, aparte del doble circuito físico que ya garantiza, porque nosotros estamos tratando de dar una confianza a todos los profesionales. Bueno, ahora mismo este hospital, como muchos hospitales, es un hospital, cuando se habla de un hospital seguro, dicen, no, mire, un hospital seguro porque los circuitos existen, los protocolos existen. Bueno, ahora mismo además no hay en este hospital ningún paciente COVID positivo, en ningún hospital Vitas en Málaga, ni tampoco en Vitas Andalucía ahora mismo hay ningún paciente COVID positivo. Pero el profesional también tiene los criterios de seguridad absolutamente establecidos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que yo no pueda transmitir a un paciente? Porque el problema ahora mismo son los pacientes asintomáticos, ¿no? Eso será tremendamente difícil. En quirófano, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y también que ha hecho suya también la Consejería de Salud y que informa sistemáticamente a todos los centros sanitarios, las pruebas diagnósticas que además por exceso también el cirujano o el médico cuando hace el preoperatorio puede decidir a este paciente, aunque teóricamente no cumple criterios, yo le quiero hacer una prueba diagnóstica, un test, una PCR. Es decir, ahora mismo el paciente yo creo que puede asistir seguro a todos los hospitales.
no puede, debe asistir seguro a todos los hospitales, porque no sé si hablaremos de este tema, pero sí me gustaría decirlo. Hablaremos. Claro, si hablamos de pacientes cardiópatas con un dolor torácico que dice ya se me pasará, de un paciente que se levanta con una sensación de hormigueo en la cara, que dice, bueno, ya se me pasará, de pacientes que en algún momento necesitan una revisión. El paciente diabético, por ejemplo, ¿no? El paciente diabético que necesita estar sistemáticamente controlado por su médico, puesto que las hipoglucemias y la hipoglucemia a veces no son fácilmente detectables. Eso, bueno, está también publicado, cómo se ha incrementado tanto el nivel de complejidad como de complicaciones en los pacientes por la falta de asistencia. La asistencia se ha desplomado. Los hospitales han estado vacíos, tanto los públicos como los privados. Claro, eso plantea la siguiente pregunta. ¿El nivel de salud? No, ¿qué va? Hombre, es cierto que los niños han sufrido menos patologías porque, aparte de su inmunidad natural, la ausencia de asistencia a colegios, a jardines, etcétera, el nivel de contagio de los niños es evidente y habitual, ¿no? Quien no ha tenido un niño que ha tenido un día fiebre, al día siguiente fiebre y otro día fiebre también, ¿no? Claro, eso ha desaparecido, pero no ha desaparecido en el paciente adulto y mucho menos en el paciente crónico con enfermedades tremendamente difíciles de controlar. Por tanto, yo creo que hay que transmitir. Por eso decía al principio, hay que ser optimista. ¿Optimista por qué? Pues porque este ejercicio que a todos nos ha tensionado, que a todos nos ha preocupado, pero nos ha tensionado afortunadamente para decir, esto hay que hacerlo, lo estamos haciendo, aquí esto ya se ha hecho en todos sitios. Por tanto, yo creo que ahora mismo el paciente el ciudadano general debe sentir seguridad a la hora de asistir a los hospitales. Hablaremos de la relación médico-paciente y de los miedos del paciente a acudir. Jorge, ¿cómo estáis haciendo en Genesis Care? Métodos, protocolos. Bueno, sí, yo creo que efectivamente, como ha dicho José Manuel, es innegable que hay un antes y un después del COVID, ¿no? De la pandemia. Coincido con él que yo soy moderadamente optimista en el sentido de que, independientemente de que pueda haber rebrote o no los haya, pues bueno, nosotros hemos aprendido de la situación, ¿no? Hemos aprendido de la situación que nos ha pillado a todos absolutamente, pues, completamente desprevenidos, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues protocolos de protección del personal, muy importante, porque claro, básicamente también el personal ha podido ser un foco de posible transmisión de la enfermedad. Entonces, pues los equipos de protección, haciendo test cuando antes no se disponían de la posibilidad de hacerlo, y esto hace que, bueno, pues que el paciente y los familiares puedan estar más seguros, y sobre todo pues lo que hemos comentado antes de que se tiene que reinventar la forma de la relación con el paciente, se tiene que ser mucho más eficiente en cuanto al número de visitas, ¿no? Y aquí sí que quiero yo entrar un poco, antes hemos comentado el tema de hacer menos tratamientos, los hipofraccionamientos, y ahora sí que quiero hacer yo un poquito más hincapié en el tema de lo que sería todo el teletrabajo, la telemedicina, que bueno, pues como hemos comentado, ha venido para quedarse y ya lo estamos haciendo, ¿no? ¿Esto qué va a suponer? ¿Qué va a suponer? Bueno, pues como todo en la vida, va a ser otra forma de relación con el paciente. Tendrá cosas buenas, como todo en la vida, y tendrá cosas menos buenas, ¿no? ¿Qué va a cambiar? Pues, por ejemplo, en medicina es muy importante la relación médico-paciente, pero es que en oncología es fundamental. Entonces, la parte positiva pues será la mayor eficiencia en el sentido de utilizar llamadas telefónicas o videoconferencias para transmitir algún tipo de información que no necesite de la presencia del paciente, evitar duplicidad de visitas en servicios donde a lo mejor, bueno, pues no es necesario ser visto en 2 ocasiones por diferentes profesionales, la utilización de apps para el teléfono móvil, pues para hacer todos los trámites administrativos sin necesidad de acudir al centro. Así podríamos poner un largo etcétera que, bueno, desde el punto de vista organizativo, desde Genesis Care nosotros hemos puesto en marcha y que evitan entre comillas, duplicidad o visita innecesaria al centro, ¿no? Pero de cualquier forma, una de las cosas muy positivas que yo sí que quiero transmitir también es
la mayor accesibilidad. Esto es lo que nos ha generado una mayor accesibilidad al profesional. Una de las cosas que yo creo que más reclama el paciente y que da mayor calidad a la asistencia del paciente oncológico en particular es tener la accesibilidad al profesional que le está tratando, ¿no? Y en muchas ocasiones, por la saturación de la asistencia o por la no disponibilidad del profesional, esto genera una gran ansiedad en los pacientes. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hemos hecho es tener la capacidad de acceso por medio de toda esta tecnología que hemos comentado para que los pacientes puedan tener una facilidad de acceso al profesional, que es lo que va a dar una, digamos, mayor calidad y sensación de seguridad en el paciente, ¿no? Este sería el lado, digamos, positivo de lo que estamos planteando. Pero por otro lado, y desde el punto de vista de la seguridad, está completamente establecida, como también ha dicho el doctor Martín Vázquez, por todos los protocolos que se establecen de prevención, con circuitos muy definidos, con el distanciamiento, con las medidas de protección. Todo esto, y este es también un punto muy importante que yo quiero recalcar ahora, no debe convertir la relación médico-paciente en una situación de deshumanización. Insisto, es muy importante la relación bidireccional entre el oncólogo y el paciente. ¿Por qué? Porque las decisiones que muchas veces se toman para el tratamiento o para la evolución del paciente deben basarse en una relación bidireccional, ¿no? Entre el paciente y el profesional. Y esto, como todo en la vida, es muy importante que se haga con una forma directa. Por tanto, yo mandaría un mensaje, digamos, doble, ¿no? Dual, en el sentido de sí, hacemos mucho trabajo por digamos, a distancia, teletrabajo, pero el paciente tiene que tener la accesibilidad y la capacidad de acceso al profesional, que nosotros seguimos manteniendo, para poder tomar esas decisiones que en muchas situaciones clínicas son absolutamente vitales para la evolución del proceso oncológico que el paciente va a recibir. O sea, en ese sentido, insisto, es muy importante que los pacientes tengan la capacidad de consulta con el profesional en el centro, en este caso en Genesis Care con nosotros, porque de ello va a depender la decisión terapéutica que vayamos a tomar. Me gustaría hacer un poco hincapié en el esquema mental que ha dicho José Manuel, porque ¿cómo se puede recuperar la confianza del paciente? Ahora hay que hablar claramente, hay mucha gente que tiene miedo a ir a un hospital, sea para ser atendido de la patología que sea, grave, menos grave. Entonces, ¿cómo se recupera? Porque tenemos el tema de la telemedicina, que está, como decís vosotros, ha llegado para quedarse y creo que va a ser una herramienta que se va a utilizar cada vez más de aquí al futuro, pero también un poco lo que dice Jorge, que realmente el trato cara a cara con el paciente hay que seguir manteniéndolo, sobre todo para determinadas circunstancias como puede ser pacientes oncológicos. Pero ¿cómo dos profesionales como sois vosotros, cómo podéis incentivar al paciente para que pierda el miedo a volver a los complejos hospitalarios? Porque me consta de que hay mucha gente que tiene miedo, gente mayor, gente mediana y gente joven, tiene miedo a pisar un hospital por todo lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿cómo se recupera psicológicamente al paciente para que siga ejerciendo de paciente? O sea, realmente esa es un poco por ahí mi pregunta. Bueno, va a ser poco a poco, ¿no? ¿Cómo recupera el paciente la confianza? Va a ir en gran medida ligado a cómo recuperamos los hospitales la actividad, ¿verdad? Lo que decía el doctor Contreras es importantísimo, ¿no? De lo que espera el paciente. Hay tres elementos clave en la relación médico-paciente, ¿no? Que sin duda esto también se ha visto tremendamente afectada. Empatía, calidad, pero sobre todo calidez. Yo creo que son las primeras dosis, las primeras etapas de un buen tratamiento. Sin eso, si no existe. Si no hay calidez, si no hay empatía, si esa relación profesional-paciente, por no hablar solo del médico, ¿no? Para entenderlo bien, no es adecuada, por muy exitosa que sea la intervención o el resultado del tratamiento, algo queda cojo. Qué curioso, en este hospital, en Vitas, también fomentado a nivel corporativo desde
del Grupo Vitas. El año pasado pusimos en marcha medidas para fomentar esa empatía y esa calidez. Y un servicio, concretamente el servicio de cardiología de este hospital, del área del corazón, propuso dar la mano al paciente al llegar a la consulta. Dicen los cardiólogos que dar la mano al paciente, primero, es muy barato, ¿verdad? No cuesta nada. El paciente se siente tremendamente motivado y se establece la relación de empatía. Y dicen los cardiólogos que además sigue para detectar enfermedades, ¿no? Bueno, lo pusimos en marcha y eso se ha cortado de pronto, ¿no? Bueno, de pronto eso se ha cortado. Ahora, hablábamos antes de los circuitos. Eso tiene mucho que ver con la confianza, pero tiene también mucho que ver, esta confianza que seamos capaces de darlo va a tener también mucho que ver con el coste. Hay algo que no se nos puede pasar por alto, ¿no? El establecimiento de doble circuito, de medidas de seguridad, de consumo de recursos, de test, de pruebas, esto lleva obligatoriamente a una conclusión, es que la medicina post-COVID va a ser mucho más cara que la medicina post-COVID. Hablo de caro, no hablo de precio en cuanto hablo de coste, el coste por proceso. El coste de la atención sanitaria en el sector público y en el sector privado. Por eso hablaba antes, al principio, de la necesidad que tenemos los profesionales de ser ahora mucho más eficientes, cada día más eficientes, porque inversión habrá poca. Nos hemos creído durante mucho tiempo que éramos un país rico, pero sabemos que no lo somos, ¿verdad? Entonces, los costes de materiales, los costes de equipos de protección, de pruebas diagnósticas, los costes de prolongar el espacio entre consultas, disminuir el número de consultas por tener un especialista, la inversión de nuevos equipos de seguridad que seguramente irán llegando y llegarán para quedarse, la inversión en nuevas tecnologías, es decir, todo eso va a incrementar el coste de la asistencia sanitaria. Esto va a hacer cambiar el modelo, probablemente, no solo al sector público, enormemente, evidentemente al sector privado y también a las compañías aseguradoras, donde se tendrán que plantear nuevos sistemas de provisión de recursos y económicos, ¿no? Pero, bueno, ¿y eso el paciente cómo lo va a notar? Bueno, pues es necesario pensar que de las grandes crisis tienen que salir las grandes oportunidades, ¿no? Si no somos capaces de reinventar en mucho que lo que antes hacíamos ahora habrá que hacerlo de otra forma, pues no vamos a tener la capacidad para transmitir confianza. Por tanto, yo creo que los efectos negativos que ha tenido la pandemia va a ser un motor para el cambio de la sociedad, para el cambio del paciente, para el cambio del profesional, ¿no? Las nuevas tecnologías, decía el doctor Contreras, ha llegado para quedarse. Sí, pero tendrán que afinarse, ¿no? Tendrán que afinarse. Aquí, como en Vita, se han puesto en marcha apps también para la consulta médica. La consulta telefónica ha sido también y sigue siendo una actividad diaria en todas las especialidades en el Grupo Vitas y obviamente en los hospitales en Málaga. Pero paradójicamente también el paciente necesita esa cercanía en algún momento, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues habrá que hacerlo poco a poco. Cuando el paciente viene a un hospital, cuando el paciente es atendido y comprueba que la solución hidroalcohólica es tan fácil, yo creo que los mensajes estos nunca son excesivos, ¿no? Es tan fácil mantenerse alejado del virus con mascarilla e higiene de manos, es tan fácil que si todo el mundo hiciera eso, yo creo que la capacidad de contagio disminuiría, como se ha visto, de una forma absolutamente tremenda, ¿no? Y el cambio cultural bueno, está aquí ya, ¿no? Decía Julián antes que esto ha hecho cambiar todo, ¿no? Que la Big Data, efectivamente, ¿no? Eso decíamos, el futuro, cuando hablábamos de la medicina del futuro, el futuro es el Big Data. No, el futuro ya está aquí. Este hospital está participando gracias al aprovechamiento del Big Data, que las grandes compañías lo están utilizando al máximo, para saber cómo ha sido el comportamiento del virus.
cómo han sido de efectivos los tratamientos, cuáles son los pronósticos, cuáles han sido los factores que, en función del tipo de paciente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, poco a poco, aquí será copiar y copiar y copiar. Probablemente ahora va a haber que inventar mucho. Habrá que inventar mucho en tecnología, habrá que inventar mucho en accesibilidad. Las redes telefónicas tendrán que mejorar muchísimo. El acceso a la población, en general, estamos hablando de una ciudad, pero sigue habiendo problemas fuera de las grandes urbes, porque la conectividad no suele ser la misma en todos los sitios. Por tanto, aquí iremos todos de la mano de la tecnología hacia el futuro. Seguro que, bueno, el seguimiento del paciente crónico a distancia a través de un marcapaso, a través del vídeo, eso está inventado. Lo que hay que hacer es generalizarlo, lo que hay que hacer es ponerlo al cambio del paciente. Cambiaremos el rol. En Vitas ya se está pensando en la atención domiciliaria, porque es curioso, ¿no? Pero es que eso lo pide el paciente también. El paciente a veces dice, oye, ¿cómo podemos hacer esto sin que yo tenga que desplazarme? Me cuesta trabajo. ¿Cómo hacemos esto para que el paciente gane, el sector gane, en el sentido de que sea productivo y que el profesional rinda lo mejor posible? Bueno, pues esos son los retos que tenemos ahora mismo. Jorge, ¿cuál es tu receta para recuperar la confianza del paciente? Bueno, yo aquí me voy a mojar un poquito más. Estoy de acuerdo con José Manuel completamente de que esto es muy poco a poco y es transmitir esa seguridad y esa tranquilidad desde el punto de vista de todas las medidas que se están tomando y bueno, pues esto es igual que ha impactado muchísimo, pues tenemos que ir poquito a poco transmitiendo a la población esa situación, digamos, de mayor seguridad. Pero digo que me voy a mojar porque desde mi puesto de la sociedad científica yo también, o sea, todo lo que ha ocurrido es terrible y absolutamente tremendo para la sanidad, para la sociedad y para la población en general. Pero yo creo que tenemos que también poner en contexto los números, ¿no? Y en ese sentido ahora mismo es COVID absolutamente todo, pero si hacemos referencia al número, por ejemplo, de fallecimientos que ha habido en Málaga, que es una cifra trágica, creo que no llegan a los 300 pacientes que han fallecido en Málaga por COVID. Anualmente en Málaga fallecen más de 3.500 pacientes oncológicos en nuestra provincia. Con lo cual, yo creo que lo que hay que es absolutamente poner todo de forma contextualizada y hay que transmitir a la población, y nosotros desde los puestos de responsabilidad tenemos que hacer este ejercicio de transmisión fría y serena de la información. Y a lo que me refiero es que, efectivamente, hay que tomar todas las medidas que son necesarias y las estamos tomando para intentar que no vuelva a ocurrir, o por lo menos que no tenga la trascendencia de lo que ha ocurrido con respecto a la pandemia que hemos sufrido del COVID. Pero una vez dicho esto, también nosotros desde los puestos de responsabilidad tenemos que transmitir absolutamente un balance ecuánime de cuál es la situación y cuál es la repercusión de cada una de las situaciones clínicas de los pacientes a los que asistimos. Yo insisto, o sea, el tema del cáncer es absolutamente prioritario y fundamental, volver a retomar la asistencia, que no la hemos abandonado, pero sí que es cierto que, como bien hemos dicho, esto va por olas o por fases. Hemos tenido una fase aguda de la pandemia donde todo ha quedado paralizado, los tratamientos oncológicos han seguido, pero como bien dice el doctor Martín Vázquez, los hospitales durante 2 o 3 meses han quedado completamente paralizados desde el punto de vista de diagnóstico, de pruebas de complementarias y, lógicamente, estos 2 o 3 meses se han dejado de diagnosticar, se han dejado digamos, de valorar. En este caso hablo yo de pacientes con cáncer, pero también hemos comentado pacientes diabéticos, pacientes con cardiopatías, pacientes con problemas neurológicos, donde esto puede tener una repercusión desde el punto de vista de calidad y de frecuencia de estas patologías. Entonces, insisto, yo transmito un mensaje de hay que tener seriedad, hay que tener tranquilidad, pero hay que retomar lo que estábamos haciendo previamente, porque si no, probablemente las consecuencias, digamos, indirectas de lo que hemos vivido las vamos a ver en la siguiente fase, que como bien todo el mundo describe, está la fase segunda, que sería las enfermedades que se han dejado de diagnosticar, la fase tercera, que sería toda la repercusión económica que vamos a vivir, y la fase cuarta con el aspecto psicológico sobre
la población que todo esto va a conllevar, ¿no? Que es un tema muy importante y, como bien estamos diciendo, desde el punto de vista de la asistencia, nosotros tenemos que lanzar mensajes, y el mensaje que yo lanzo es: sí, hay que tener precaución, hay que seguir las medidas que se están recomendando para evitar que puedan haber rebrotes, que en cierta medida esos rebrotes, como bien ha dicho el doctor Martín Vázquez, son, digamos, parte ya de nuestra realidad social, porque eso es un virus que va a tener una convivencia con nosotros, que esperemos que esa convivencia no vuelva a tener la virulencia, pero tenemos que intentar mentalizarnos de que, bien, hemos parado el motor, lo tenemos que volver a arrancar y tenemos que volver a empezar a meter marchas en el coche para ir cogiendo la velocidad, si no la que teníamos antes, por lo menos la nueva velocidad, por digamos, las nuevas fórmulas de organización, pero tenemos que arrancar y tenemos que transmitir a la población de forma, digamos, sensata, pero de forma enérgica: hay que retomar la actividad, siempre confiando en los protocolos que se establecen en los centros, como tanto en Vitas como nosotros en Génesis, que en nuestro caso, que establecen la seguridad de los pacientes. Como he dicho al principio de esta webinar, vamos a interactuar con la gente que nos está viendo y nos ha llegado una pregunta. Va dirigida al doctor Martín Vázquez, pero bueno, yo creo que la podéis contestar los dos. La hace Antonio Clavero Barranquero y dice lo siguiente: yendo a un ámbito más macro y tomando como referencia la distribución funcional del gasto sanitario recogida en la estadística del gasto sanitario público, ¿no sería más eficiente trasvasar fondos desde los servicios hospitalarios y especializados a los de asistencia primaria y de salud pública? Pues, bueno, la pregunta me parece absolutamente afortunada, ¿no? Sí. Hace poco, por gente que sabe mucho de epidemiología, ahora todo el mundo se ha convertido en epidemiólogo casero, ¿verdad? Esta pregunta es tremendamente interesante porque una persona, un economista de la salud muy importante en este país, decía que probablemente el mayor inconveniente que ha tenido la actuación de esta pandemia ha sido el exceso de hospitalización. Todo se ha centrado en el ámbito de la hospitalización, cuando probablemente la eterna cenicienta de la atención primaria, que sin duda en España es un baluarte tremendamente importante, casi no se ha sentido protagonista. No sé si habría que cambiar, los expertos en planificación probablemente tendrían la opinión muy clara, o más clara que yo. No sé si habría que cambiar o hacer un trasvase de presupuestos, no lo sé, si a ese nivel habría que llegar. Lo que sí es importante es ver cómo la atención primaria actúa de controlador de la pandemia, al igual que lo hacen con otras enfermedades. El sector primario, el de medicina primaria en España, es muy fuerte, muy potente y nunca del todo bien desarrollado. Por tanto, pensar en que ahora mismo es el momento adecuado para decir cómo ha sido el comportamiento de atención primaria, cómo ha sido la sobrecarga de hospitalización. ¿Todos los pacientes COVID deberían haber sido tratados en el ámbito hospitalario? Pues la pregunta no sería muy fácil de responder categóricamente ahora de esa forma. Por tanto, que eso necesitara llevar recursos económicos añadidos, de esa distribución del gasto sanitario que hay, teniendo en cuenta que además de ese gasto de los 70.000 millones, hablando de la pregunta, casi el 30%, el 28% es de gasto de personal. El 28% de 70.000 millones, o de casi 100.000 si miramos también a medicina privada. Por tanto, creo que habría que hacer el ejercicio de decir, oye, lo hemos hecho bien, la lección la hemos aprendido o no. No sería capaz de dar una respuesta mucho más categórica, ¿no? Pero sí me parece tremendamente importante la pregunta. Doctor Contreras. Sí, yo simplemente añadir que creo, como lo he dicho en mis anteriores intervenciones, creo
que si no hemos aprendido, deberíamos haber aprendido completamente de lo que ha sido la primera, digamos, contacto con el virus en esta situación tan dramática que hemos vivido. Y realmente, si la atención primaria hubiera funcionado como lógicamente debería haber funcionado como filtro de pacientes que necesitaban acceso al hospital, probablemente el sistema hospitalario no se hubiera visto colapsado de la forma que se vio en algún momento, porque como no se había dimensionado desde el punto de vista de la atención primaria, todo paciente que tenía síntomas ha consultado directamente en el hospital, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es fundamental, y esa pregunta es muy procedente y se ve que debe ser de una persona con conocimientos sanitarios, es fundamental ahora establecer unos protocolos de actuación donde la atención primaria tenga un papel fundamental en la primera, digamos, barrera de atención al paciente con sospecha de COVID. Me gustaría haceros un par de preguntas. ¿Es necesario crear un fondo de reserva de material sanitario? Es decir, para evitar todo lo que pasó, sobre todo al principio de la pandemia, que todo el mundo estuvo desbordado porque faltaba material. O sea, ha llegado el momento de crear una reserva de ese tipo de material por lo que pueda pasar. Puede pasar en otoño, puede haber un rebrote. ¿Cómo lo veis? Bueno, al principio decíamos que esto ha sido absolutamente desbocado, ¿no? Es decir, nadie tenía capacidad para organizar esto y encima la producción de la mayor cantidad de productos sanitarios que tenían relación con la pandemia procediendo de China. Es decir, el proveedor era casi un proveedor, casi digamos un proveedor único, no solo en equipamiento, también en prueba de diagnóstico, uno de los enormes problemas que ha habido en España y en todos los países, hay que decirlo, porque cuando uno ve, se da cuenta, cuando uno mira al vecino, se da cuenta que el vecino tiene los mismos problemas que tienes tú en tu casa. Sale el sol a la misma hora y los problemas son los mismos. Países como Francia, como Alemania, han tenido también problemas de reactivos para las pruebas diagnósticas. Y si hablamos de mascarillas, si hablamos de batas, si hablamos de guantes, si hablamos de todo. Bueno, de mascarilla ya es fácil encontrarla en cualquier supermercado, ya no hay tienda que no venda mascarilla, además de caramelos, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya el sistema se ha aprovisionado suficientemente bien. En el Grupo Vitas, concretamente, que es lo que sin duda conozco muy de cerca y muy bien, la provisión ha sido excelente. De hecho, Vitas ha hecho una provisión de recursos, por si acaso, en todos los hospitales donde ahora mismo tenemos un stock suficiente para no tener dudas ni problemas en ningún momento, pase lo que pase. Imagino que una de las tendencias que se está poniendo ya en marcha es que habrá que establecer diversidad de proveedores. No podemos estar en manos de un único proveedor de recursos como hemos estado, donde el aeropuerto paralizaba un envío, el proveedor decía que tenía y después no tenía, o lo que tenía no era lo que decía. Es decir, aquí ha aprendido todo el mundo. Se ha aprendido a nivel central, se ha aprendido a nivel autonómico y se ha aprendido también a nivel local y a nivel institucional. Es decir, antes es probable que entre las medidas de seguridad que cada hospital, cada centro sanitario tenía que poner en marcha, pues se hablaba mucho de cómo controlar la infección, cómo controlar los errores, cómo controlar los eventos, pero no cómo controlar el equipamiento que tengo. Ahora eso sin duda ya no ocurre. Aquí en Málaga, en Vitas Málaga, y estoy seguro que todos los hospitales, esto es un ejercicio de responsabilidad ya hacia el ciudadano, ya no existe ni va a existir un problema de estocaje. Como a la pregunta que hacía Julián, la respuesta es, hombre, crear un fondo de reserva, no, es que ya existe esto. Doctor Contreras. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que ya la decisión está tomada, el fondo de reserva lo hay, todo, digamos, lo que ha ocurrido, como he dicho en otras intervenciones, nos ha hecho aprender y a mí en ese sentido, y nosotros también en Genesis Care tenemos un protocolo preparado de actuación pues, para tener, digamos, toda la capacidad de protección del personal, así como para hacer los tests.
En ese sentido yo creo que todos hemos aprendido. Lo que sí que es más importante es sobre todo establecer protocolos de actuación, tener muy claro, digamos, en función de la situación, porque son diferentes escenarios los que se plantean, tomar decisiones. Me explico. Nadie sabe lo que va a pasar. Yo, en cierta medida, soy optimista porque por mi forma de ser, por mi carácter, siempre veo con positividad el futuro, porque lo peor que hay es la parálisis que se dice del análisis. Si te quedas analizando y te quedas paralizado, no haces nada. Entonces, lo que hay que definir son protocolos de actuación con diferentes escenarios. Y un escenario muy, muy posible es que efectivamente el virus pueda venir a convivir con nosotros y nosotros tengamos que estar preparados para en cualquier momento poder tomar medidas, como pueden ser medidas de nuevo aislamiento, medidas de vacunas, medidas de tratamiento. Pero mientras tanto, es como el que no coge el coche porque tiene miedo a tener un accidente. Efectivamente, lo que tendrá que tener es un uso responsable del coche, porque hace unos años habían miles de muertos por accidentes de tráfico y ahora a nivel de España, en los últimos años, pues, los accidentes de tráfico han disminuido muchísimo. Y las personas no deben dejar de utilizar el coche. Lo que hay que hacer es utilizar el coche de forma responsable, por poner un ejemplo. Pues con esto, que puede ser un ejemplo un poco burdo, y no sé si lo hago para que sea un poco didáctico y se entienda, pasa exactamente igual. No voy a dejar de ir al médico para diagnosticarme de un tumor por el miedo del coronavirus cuando voy a tener otros posibles problemas muy serios que me van a afectar a la salud. Por tanto, insisto en el mensaje, hay que hacer un uso responsable de la sanidad, hay que seguir las recomendaciones, pero tenemos que volvernos a incorporar a lo que sería la actividad sanitaria por bien de los pacientes. Me gustaría hacer hincapié en una cosa que ha dicho el doctor Martín Vázquez al principio de su intervención, que es la colaboración público-privada. Se hace indispensable para esta nueva etapa una colaboración más estrecha entre ambas esferas, entre la esfera pública y la esfera privada, sobre todo para aligerar listas de espera que se han generado durante estos 3 meses, como puede ser en cirugía cardíaca, traumatológica, oftalmológica, pruebas diagnósticas, resonancias, ecografías, etc. Se hace necesaria más aún esa colaboración entre las dos esferas, la pública y la privada. Como bien dice Julián, más aún sí. Digo más aún porque la colaboración pública y privada existe, no solo porque los profesionales a veces son los mismos. Uno de cada 3 profesionales que trabaja en el sector público trabaja en el sector privado. Las estructuras de gobernabilidad, de gobernanza, tanto del sector público como del sector privado, participamos en eventos, en reuniones de colaboración, pero sin duda ahora, efectivamente, este va a ser el elemento más sensible de esta nueva etapa de transición que estamos viviendo. El verano no ha llegado para relajarse, sino para todo lo contrario. Afortunadamente, el verano ha servido para que todo se ralentice, ¿no? Pero eso tiene que servir también para que en este momento, que es el momento en el que se pueden establecer elementos de participación, de colaboración, de desarrollo. Igual que, por ejemplo, los hospitales de Vitas Málaga y del Hospital de Vitas Málaga y Vitasani han tenido un nivel de colaboración con la Consejería de Salud y con el Servicio Andaluz de Salud, concretamente en Málaga, puesto que a Vitas Málaga se trasladó la cirugía cardíaca de Carlos Saya, del Hospital General, y del Hospital Virgen de la Victoria también se trasladó la cirugía cardíaca durante un tiempo aquí a Vitasani. Bueno, pero, y claro, cuando eso ocurre, profesionales que no habían conocido, porque aquí, por ejemplo, a este hospital y a Vitas Málaga han venido profesionales que no habían estado nunca en la medicina privada y han dicho, pero bueno, qué capacidad, qué recursos, qué equipamiento, qué organización, ¿no? Esto va a ser imprescindible, pero imprescindible, repito, porque en una situación de crisis no imaginable como la que se ha vivido, está muy bien que se abran nuevos hospitales de campaña, si esos son necesarios, ¿vale? Eso habrá que valorarlo.
pero como como preguntaba antes nuestro colaborador, espectador, que colabora silenciosamente preguntando y muy bien, teniendo en cuenta los recursos económicos que hay en España, no es mejor a veces utilizar lo que tenemos y no tener que montar hospitales que a veces hay que pensar si son necesarios o no. ¿Cuántas UCIs de hospitales privados? Solamente en Málaga, donde decía, solo hay 600 camas menos que en el sector público. Se podrían haber utilizado o derivado pacientes. Por tanto, hay que tener en cuenta, decir, esta colaboración tiene que ir absolutamente a todos los niveles. Y estamos hablando de que el paciente no puede esperar a que tengamos la herramienta mágica para decir, oiga, mire, tengo una dolencia y necesito ser atendido. Y en esto el sistema sanitario, que es único, público y privado, pero el sistema sanitario es público y el ciudadano es también el sistema sanitario, bueno, habrá que dar el recurso necesario al paciente en función de la disponibilidad que haya, y disponibilidad en medicina privada desinteresadamente en caso de crisis está. Por tanto, hay que fomentar la colaboración mucho más de lo que se está haciendo hasta ahora. Doctor Contreras. Yo un poquito más que añadir a lo que ha dicho el doctor Martín Vázquez, simplemente decir es que no se debe generar una especie de dicotomía perversa entre lo público y lo privado, ¿no? Todo lo contrario, tenemos un excelente sistema sanitario público, un excelente sistema sanitario privado y hay muchas, digamos, áreas de posible colaboración donde es una cuestión de prestación de servicios y es una cuestión de buscar eficiencia, ¿no? En muchas situaciones. Y este momento de pandemia todavía ha hecho pues, que tengamos que agudizar mucho más la necesidad de buscar la eficiencia, porque realmente lo que decía el doctor Martín Vázquez es cierto, o sea, no tiene por qué ser, digamos, la necesidad de crear un hospital de campaña si tú tienes recursos ya montados que realmente te pueden hacer la misma prestación de servicios. No tiene que verse como una especie de dicotomía entre los recursos. Se trata de una forma de utilizar de forma eficiente los recursos que se disponen. Y efectivamente habrá áreas donde por necesidades absolutamente de eficiencia, pues es necesario contar con los recursos privados. Y a la inversa, y además es cierto lo que ha dicho el doctor Martín Vázquez, que los profesionales, muchos de ellos son los mismos y son excelentes profesionales cuando trabajan en la sanidad pública y excelentes profesionales cuando trabajan en la sanidad privada. Nosotros, por ejemplo, desde Genesis Care, pues tenemos organizados comités oncológicos, participan diferentes profesionales, oncólogos médicos, radioterápicos, cirujanos, y muchos de ellos, bueno, pues tienen colaboración tanto en la pública y en la privada, y muchas de las líneas de investigación que se comparten, tanto a nivel público como privado, son por el bien del paciente, son independientemente de que el paciente pues, pueda tener o no un aseguramiento privado. Con lo cual, yo en estos momentos de necesidad de reinventarnos, de necesidad de buscar la mayor eficiencia, como hemos comentado, yo huiría de esa dicotomía entre lo público y lo privado, ¿no? Excelente sanidad pública, creo que podemos estar orgullosos de nuestra sanidad pública, pero sí que es cierto que hay determinados recursos de la sanidad privada que pueden complementar a la pública en muchas situaciones. ¿Creéis que la nueva realidad sanitaria exige nuevas pautas en la formación de los profesionales? Quiero decir, nos hemos enfrentado a escenarios nuevos para todos, y vosotros como profesionales sanitarios lo sabéis mejor que nadie. No sé, quiero hacer referencia a lo mejor un poco a si habría que formar al profesional sanitario, desde médicos, enfermeras, etcétera, 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 pues no sé, en gestión de crisis, en nuevas pautas de formación que se han visto pues un poco por el desborde de la situación, ¿no? ¿Cómo veis el tema de la adaptación de las pautas de formación del profesional sanitario a la nueva realidad que puede volver a surgir en un momento dado? Muy bien, porque resulta que con esta pregunta que plantea Julián, a mí me gustaría desde aquí, yo a veces el aplauso de las 8 de la tarde me hacía sentir incómodo, ¿no? En algún sentido, ¿no?
con un enorme agradecimiento, por supuesto, ¿no? Por formar parte del sistema sanitario, por ser médico, me sentía emocionado, pero a veces yo decía, bueno, los profesionales sanitarios en este momento somos unos auténticos privilegiados. Hemos estudiado, hemos desarrollado nuestra formación para entregarnos al paciente, para dedicarnos en cuerpo y alma al paciente. Por tanto, bueno, un agradecimiento muy bien, pero era nuestra responsabilidad. Pero sí, nuestra responsabilidad. Pero yo sí me gustaría hacer un homenaje ahora al profesional desconocido, el auténtico héroe, en el que en condiciones normales casi nadie conoce, porque es el profesional que trabaja, que lo hace bien, que no sobresale, porque va a hacerlo sistemáticamente bien, y todo el mundo tiene una opinión buena, pero de pronto en una situación de crisis parece como ese sin Superman, ¿no? Está en todo, y hay Supermanes en el sistema sanitario, así, ¿no? Muchísimos, que son los que día a día se han entregado al paciente, asumiendo riesgos, por supuesto, del principio, ¿no? Porque bueno, sabemos que claro que ha habido pacientes, muchos pacientes que han fallecido, pero sabemos también que ha habido profesionales que han fallecido, contagiados en casi todas las ocasiones, prestando un servicio, ¿no? La formación, sin duda, pero formación en seguridad, no hay que formar, formación en seguridad, formación en protocolo, formación en infecciones. Es curioso que tengan que venir situaciones de estas para que nos demos cuenta de la importancia que tiene que nos lavemos las manos. En el Grupo Vita se ha puesto en marcha un programa que se ha establecido, se ha implantado aquí hace ya como 8 o 9 meses, que está en todas las habitaciones del hospital, y que el programa le dice al paciente: participe en su salud, en su forma de atendernos. Díganos cómo lavamos las manos, díganos cómo es la medicación. Claro que el profesional se tiene que formar. Fíjese, Julián, que le decía que accidentalmente, y porque en el mes de junio teníamos la tercera evaluación, la tercera evaluación de Joint Commission International para una nueva acreditación. Empezamos la primera en el año 2014 y después tuvimos la siguiente en el año 2017, y teníamos ahora la tercera en junio del año 2020, evaluación que se ha pospuesto a enero del 2021 por necesidades obvias y por imposibilidad de los equipos americanos y español de organizar la visita y demás. Pero formar a la gente en qué hacer en una situación de crisis, qué hacer en una situación de catástrofe, cómo manejar un equipo, cómo hay que lavarse las manos, cómo hay que atender un protocolo, cómo son los protocolos que hay que poner en marcha para operar. Eso es imprescindible, porque estamos hablando de seguridad, pero es que está todo escrito. Es que está todo descrito. Pero hay que seguir insistiendo. En el Grupo de Vita se sigue insistiendo telemáticamente a nivel presencial, ahora telemáticamente. Ahora precisamente hay un curso online en Vita de prevención de riesgos, ¿no? Bueno, apelo, ¿no? Viene en este momento para médicos, obviamente para todos los médicos, directivos también. Por tanto, la formación permanente es obligatoria, absolutamente. Contreras. Bueno, es que la pregunta es muy importante, Julián, porque efectivamente dentro de la profesión de la salud, en la cual estamos los médicos, pero está el resto de los profesionales sanitarios, enfermería, están los auxiliares, todo el personal sanitario, una de las cuestiones fundamentales es la formación continuada. Yo, de hecho, tengo un hijo que está estudiando medicina y yo le estaba diciendo, bueno, hijo, tú sabes que te vas a tirar toda tu vida estudiando y formándote. ¿Por qué? Porque es un permanente y un continuo, digamos, cambio en cuanto a la información que tienes que manejar. O sea que en ese sentido yo creo que los profesionales simplemente lo que han tenido es que
orientar un poquito más la formación que habitualmente están recibiendo, como dice el doctor Martín Vázquez, a cuestiones de seguridad, a medidas organizativas, que por otra parte coincido que ya deberíamos saber lo que es cierto, que hasta que tú no tienes delante el problema, muchas veces no tomas esas decisiones, ¿no? Desde el punto de vista de práctica asistencial. Pero esas medidas de protección, esas medidas de lavado de las manos, esas medidas de organización por circuitos, todo eso está escrito, y todo eso lo único que hay que hacer es aprenderlo, como hemos aprendido en estos meses, y vuelvo al mensaje mío de optimismo, para poder aplicarlo y que eso nos evite volver a vivir las situaciones de crisis tan dramáticas que hemos vivido. ¿Creéis que hay que empezar a construir una potente red de servicios de epidemiología? Visto lo visto... Bueno, no es una exageración andaluza la que voy a decir. Yo creo que España tiene uno de los mejores redes de alerta epidemiológica europeas, por quedarnos en Europa. Y precisamente, si algo ha funcionado muy bien durante esta pandemia, y de ahí el reconocimiento que hace un rato les he hecho, porque ha sido tremendamente importante el trabajo, ha sido importantísimo. Lo que esta pandemia nos debe hacer ver, puesto que ya tenemos que preocuparnos por esto, y porque ya lo hemos vivido, es que desde luego es algo que hay que fomentar, que hay que potenciar. El médico en general no se puede formar en epidemiología, eso es una carrera, eso es una formación especializada. Ahora todos tenemos un epidemiólogo en casa, ¿no? Mi hijo es epidemiólogo, el médico también es epidemiólogo, yo también, en fin, todo el mundo se ha hecho, pues todo el mundo ya conoce un poquito de la que es prevalencia, que es la seroprevalencia, todo el mundo ya conoce términos, y la PCR, ¿no? Eso que era un nombre, ya todo el mundo habla de PCR y todo el mundo sabe cuándo hay que hacer la PCR. Obviamente, si algo hay que mantener, porque... Mira, las mutaciones están ahí. Las barbaridades ambientales que estamos haciendo, unas veces sin dando cuenta y otras porque, bueno, el futuro es tan lejano, ¿verdad? Eso está condicionando absolutamente todo. Este virus, ¿qué es? Una mutación por algo, ¿no? Pero, por tanto, yo no sé si potenciarla. Yo es que creo que lo que habrá que hacer es asegurar que funcionan con todas las necesidades. Es una inversión, fíjese, iba a decir de futuro, no, es una inversión presente, efectivamente. Doctor Contreras. La verdad es que después de la intervención del doctor Martín Vázquez, pues a mí me queda poco que añadir, pero sí que quería... La coincidencia, perdona que te interrumpa, es que el doctor Contreras y yo hablamos también mucho de esto, y es que tanta coincidencia que podríamos estar los dos en el mismo sitio hablando, y ahora de todas formas, la próxima pregunta, el doctor Contreras, para que le diga, pues igual que el doctor Contreras. No, pero era simplemente por recalcar una de las cosas que tú has comentado, José Manuel, que es el tema que a mí me ha llamado mucho la atención en toda esta crisis, que es cómo surgen los expertos en absolutamente todo, ¿no? Y aunque lo diga con tono jocoso, a mí esto me preocupa en cierta medida, porque desde el punto de vista de esa transmisión a la población en general, de la tranquilidad o de la gravedad de las situaciones, es muy difícil de controlar. Yo muchas veces veo el telediario y veo a personas que la sacan en directo con una sola frase que resume de forma parcial y muy sesgada la situación, y entonces el mensaje que se transmite en muchas ocasiones no es positivo. Y entonces yo vuelvo al ejemplo de los coches que he puesto antes, ¿no? Por ejemplo, podemos tener unas autovías magníficas con 5 carriles, con perfecto estado, pero si un día, por lo que sea, pues hay una avalancha por una manifestación o por lo que sea, pues las autovías se colapsan. Y lo cual no quiere decir que nosotros no tuviéramos unas autovías magníficas, quiere decir que en un momento dado, porque no supimos prever que esa manifestación podía tener un número determinado de asistentes, pues se iba a producir el colapso que se produjo y un gran trastorno para la población. Pues esto es lo que yo me quiero referir con respecto al tema de los mensajes. Yo
tengo una saturación de expertos, como dice el doctor Martín Vázquez, en PCRs, en prevención inmunológica por el tema de los anticuerpos, si la IgG sí, IgG no, por el tema de las vacunas. Yo creo y esto es un consejo que doy a la población en general, la población debe, digamos, filtrar mucho la información que se está vertiendo y simplemente recurrir realmente a instituciones oficiales y a profesionales que son de reconocida prestigio y seriedad, porque es que, de verdad, no quiero lanzar un mensaje de preocupación, pero sí que es cierto que yo hay veces que veo pues auténticas, iba a decir tonterías, barbaridades, en algunos de los mensajes que se transmiten a la población. Entonces, para recuperar esa normalidad que antes decíamos que la vamos a recuperar poco a poco, con todas las precauciones, insisto, pues bueno, el tema de los rebrotes, un apunte muy rápido. A mí me produce cierta preocupación cómo se está manejando el tema de los rebrotes, porque para que haya un rebrote, primero tenía que haber habido un brote. Y, por ejemplo, hay sitios donde se están haciendo determinaciones de los anticuerpos o la PCR por primera vez. Con lo cual no se sabe si allí, en ese momento, había un brote y lo hemos detectado ahora. Quiero decir, la diferencia es que ahora sí que estamos haciendo las cosas bien, ahora sí que estamos haciendo las determinaciones que son necesarias, ahora sí que estamos teniendo las medidas de aislamiento y eso es lo que a mí me hace reflexionar desde un punto de vista más optimista para el futuro de la pandemia, con toda la precaución que hay que tener. Eso es lo que yo quiero transmitir desde el punto de vista de que ahora estamos haciendo las cosas bien. Y efectivamente, cuando salen las noticias, y con esto termino, los telediarios, los mensajes son la juventud es muy inconsciente, se está haciendo los votos. Eso es un 0,01% de la población. Y efectivamente hay que cortarlo, pero el mensaje que se tiene que transmitir es que el 99% de la población está siendo muy, digamos, colaboradora y está participando, y si de 100 medidas hacemos 99, lo lógico es que tengamos un 1 o 2% de posibilidades de que la cosa se nos pueda descontrolar, siendo optimista. Sí, quería, porque me parece tremendamente importante lo que ha dicho el doctor Contreras en este sentido. Con los preventivistas y con los especialistas en epidemiología y medicina preventiva. Es curioso que los hospitales, en general, hablo de los hospitales en general, quieren tener siempre al mejor cardiólogo del mundo y al mejor traumatólogo del mundo y al mejor oncólogo del mundo. Pero no es tan habitual que los hospitales quieran tener al mejor y a más preventivistas y especialistas en medicina preventiva que ahora se han demostrado como absolutamente insustituibles para tomar decisiones. Ahora, como dice el doctor Contreras, es que es muy fácil. Ustedes saben la de preguntas que ha habido en todos los hospitales de qué hacer ante una necesidad que no había preventivistas con capacidad para responder porque estaban saturados. Todavía hay hospitales que piensan, en esto quiero decir que qué suerte tengo de trabajar en este grupo, en Grupo Vitas, porque, por ejemplo, este hospital, otros muchos hospitales, aquí hay una persona exclusivamente dedicada para la prevención de la infección y el control. Para la prevención y el control, mucho más para prevenir, aunque también para controlar, pero lo importante es para prevenir. Oiga, es que eso ahora es imprescindible y se convierte en una... Hablaba, Julián decía antes y el doctor Contreras también decía, las tecnologías han venido para quedarse. Sin duda, ya no es que las nuevas tecnologías del futuro, no, es que ya el que no tenga nuevas tecnologías se va a quedar atrás y además el paciente va a decir, no tienes, cambio, ¿no? Me voy. Es que ahora los especialistas en medicina preventiva también yo creo que han venido para quedarse de una forma rotunda, ¿no? Prevenir ahora, siempre se ha dicho prevenir es mucho más fácil y mejor y además más barato que curar, ¿verdad? Pues prevenir una infección es también ahora la parte clave de esta crisis que nos ha rodeado, ¿no? Bueno, estamos llegando ya al final de esta reunión. Me gustaría acabar con un turno de una intervención de cada uno de vosotros, hablando un poco sobre conclusiones, cómo veis el futuro a corto plazo
si sois optimistas en que la situación se va a normalizar dentro de lo que entendemos por normalizar, ¿cómo veis el futuro de la sanidad en 1, 2, 3, 6 meses? Teniendo la posibilidad de que pueda seguir existiendo el coronavirus con nosotros o no. O sea, un poco, ¿cómo veis la realidad sanitaria en nuestro país, en Málaga, a 3, 4, 5, 6 meses vista? De aquí a finales de año, por poner una fecha. Jorge. Que empiece el doctor Contreras, ¿no? Muchas gracias, José Manuel. Yo lo he ido lanzando varias veces durante mi presentación, ¿no? Yo soy muy optimista precisamente porque me dedico al tratamiento del cáncer, ¿no? Entonces, no quiero banalizar, pero quiero decir, estamos ante una situación que yo creo que hemos aprendido, que hemos sacado una serie de lecciones y que ahora tenemos que actuar en el futuro con respecto a la situación que se nos pueda plantear. Pero una vez dicho esto, la vida tiene que seguir. Tenemos una serie de retos por delante y efectivamente estamos ante un cambio absolutamente sociodemográfico que yo creo que va a ser un paradigma y un antes y un después del COVID, porque va a cambiar todo, no solamente estamos hablando de la asistencia sanitaria, va a cambiar la sociedad, la forma de relación. Yo lo veo por el tema de los jóvenes, por ejemplo, la forma de relación entre los jóvenes no va a ser la misma que era previamente. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que intentar adaptarnos a esta nueva situación, sacar lo mejor de ella y vivir. Hay que vivir, hay que tirar para adelante, porque la vida es permanentemente riesgo, y el riesgo tiene que ser un riesgo absolutamente controlado, pero tenemos que aceptar el riesgo porque el hecho de vivir es riesgo. Doctor Martín Vázquez. Coincido plenamente con el doctor Contreras. Es cierto que él es una persona optimista, yo también lo soy, y también afrontamos, yo creo que ahora mismo hay que ser optimista por regla general, ¿no? El futuro va a depender de lo que nosotros seamos capaces de hacer también. Por tanto, ser pesimista cuando nada está en tu mano, ¿verdad? Porque decir, oiga, no puedo cambiar nada. Nosotros sí tenemos la capacidad ahora mismo de modificar el futuro, de hacer que el futuro sea positivamente agradable o no. Si tenemos en cuenta y somos capaces de poner en marcha todo lo que hemos aprendido. Como decía el doctor Contreras, hemos tenido la suerte de que las lecciones aprendidas han sido tantas que ahora mismo tenemos que simplemente seguir poniendo en marcha todo lo aprendido y mejorándolo. Yo creo que hemos aprobado muy bien el examen que nos ha tocado tener, pero hemos aprobado, creo que no hemos sacado sobresaliente. Entonces yo creo que ahora mismo tenemos que prepararnos y volvemos a la pregunta que tú hacías, Julián, antes. Hay que establecer elementos de colaboración en el sistema sanitario único que tenemos, en el público y en el privado, para intentar sacar sobresalientes si es que nuevamente necesitamos poner en marcha nuestra capacidad organizativa a todos los niveles. Pero lo más importante, y volviendo un poquito al principio, a los que nos oyen o nos ven y a los que no nos oyen y nos ven y seamos capaces de transmitirles el mensaje. Por favor, mucha prudencia. Esto no ha acabado. Hay que usar mascarillas, hay que tener distancias de seguridad, hay que evitar que el contagio sea posible. Entonces, si a 2 metros es difícil contagiarse, a 2,5 metros es mucho más difícil contagiarse. Por tanto, prudencia, 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 prudencia. Bueno, pues con estas recomendaciones y con este moderado optimismo en el futuro, nos vamos a ir despidiendo. Creo que ha sido un debate enriquecedor. Hemos tocado puntos, creo, de candente actualidad en el devenir del sistema sanitario de Málaga y español en general. Y bueno, reiteraros el agradecimiento por haber compartido con nosotros estos momentos. Y bueno, ya nos veremos en otras circunstancias. Seguro que sí. Muchas gracias a los dos y
y bueno, a seguir trabajando para mejorar la situación, ¿no? Ha sido un placer. Muchas gracias, Julián. Un placer. Gracias a vosotros. Y gracias a vosotros. Un saludo cordial. Hasta luego. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.